y hoy es el Día Mundial del Aire Puro, de este aire tan rico que cada vez lo atacamos más y que por supuesto yo he hecho mi cuota con el medio ambiente y hace 4 años he dejado de fumar para contribuir a ese aire puro y contribuir también a mis pulmones, por ejemplo. Pero hoy está con nosotros el ingeniero ambiental Miguel Mucha para hablar de otras formas para contribuir al medio ambiente y puntualmente al aire puro. Él es representante de la ONG Swiss Contact. Miguel, muy buenas tardes ya. Muy buenas tardes, ¿cómo está, Maribel? Miguel, cuéntame primero respecto a Swiss Contact. ¿Es una ONG que busca, digamos, cuidar el medio ambiente o que busca el desarrollo social exactamente? Háblenos un poco de esta institución. Bueno, Swiss Contact está este año cumpliendo 50 años de labor en el país. Ajá. Básicamente los fondos que lo provee son fondos de COSUDE, que es la cooperación suiza. Ajá. Viene trabajando en proyectos sociales en general. Ahora estamos involucrados en lo que es el programa de ladrilleras y también tenemos otros proyectos de aporte o que apoyo para las pymes. Así es, y te hemos convocado hoy justamente por este interesante proyecto de ladrilleras porque contribuye a lo que decía yo al inicio, exacto, al aire puro. Cuéntanos acerca de este proyecto, en dónde se realiza y en qué consiste. Bueno, les voy a explicar más o menos cuál es la historia del proyecto, porque este proyecto aproximadamente tiene 6 años ya. Se inició con 3 años como un piloto en regiones, no solo es en el Perú, sino es en otros países de la región también. Ya les mencionaré cuáles. De ahí, una vez que se hicieron el piloto, se probó las diferentes metodologías, se eligieron las mejores y en 2013 se inició ya un campo más grande en la región. Estamos trabajando en Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y México. ¿Y en qué consiste el proyecto? Bueno, para empezar, ¿qué son las ladrilleras artesanales para quienes no conocen? Bueno, las ladrilleras artesanales son aquellas, no sé, si la gente se ha preguntado de dónde vienen sus ladrillos. Ajá. Exacto, entonces mucha gente probablemente no lo sabe. Pero estos ladrillos muchas veces no provienen de las grandes empresas de industria como Rex, por ejemplo, ¿no? Ajá. La mayoría viene de... Te voy a pasar la factura por el cherry, pero ya. Perdón. No te preocupes, está bien. Bueno, lo que pasa es que estos productores artesanales lo hacen en lugares alejados de las ciudades, pero no tan lejos, Ajá, usando arcilla como insumo. Ajá. Y durante su proceso, para que el ladrillo esté listo, tienen que quemar, pasar por un horno. Y el horno es usualmente ahí el problema de generación de este tipo de gases. Y de efecto invernadero. Como el CO2 y otros gases. Y esto genera tantos gases que, bueno, sí, el proyecto lo que incidió fue eso, ¿no? ¿Cómo hacer para que esos gases no se disminuyan, las emisiones? Y se buscó ser más eficiente. Por eso el programa se llama el Proyecto de Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales. Ajá. ¿Qué significa ser más eficiente? Quemar menos, quemar menos y producir lo mismo o más, ¿no? Ajá. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, depende de los insumos. Muchas veces, antes del proyecto, ellos usaban, por ejemplo, muchos combustibles, diferentes tipos de combustibles, con el gas de petróleo o el resto de granos de cultivos. Por ejemplo, la cascarilla de arroz en el norte del Perú usan eso, por ejemplo, de insumo. Pero el problema es que al momento de que se quema, si no hay una buena aireación, el humo sale en mayor cantidad de lo normal. Lo que se ha hecho fue instalar, por ejemplo, ventiladores para que esa energía se utilice al máximo. Correcto. Y se genere menos emisiones. Ajá, ¿qué es lo que sería el equivalente a lo que hace mi esposo, por ejemplo, cuando prende la parrilla? Agarra la secadora de pelo y la gente ahí... Exacto, hay que darle el suficiente oxígeno para que se consuma todo y se aproveche lo máximo. Entonces, correcto. Es lo que se ha tratado de inculcar en cada uno de esos productores, ¿no? ¿Y eso ha implicado un incremento en el costo de los productores? No, es al contrario. También ¿Ha disminuido? ¿Por qué? Porque si están usando eficientemente, por ejemplo, no sé, 1 tonelada, por ejemplo, de insumo, para producir 10 millares, pero con su técnica anterior, ahora podrían requerir, con la técnica, que se les ha enseñado, con ventilación y todo, se podría reducir, por ejemplo, a 200 kilos de ese combustible o material, ¿no? Bueno. Y esos ladrillos que vienen de las ladrilleras artesanales,
¿a dónde van a parar en la construcción final? ¿No vienen a las zonas urbanas, o sí? Sí vienen. Ajá. Generalmente son en las zonas alejadas del centro mismo, ¿no? Ajá. Donde las personas construyen, hay muchos casos La autoconstruir. construcción. Ahí están porque es esos más ladrillos. económico, ¿no? Pregunta, ¿y ese ladrillo, como era antes de la intervención de Swiss Contact, era más vulnerable, por ejemplo, a un terremoto? ¿Era más inseguro o no tiene nada que ver con ese tema? No, también el paquete tecnológico que les ofrecimos a los beneficiarios en este caso incluía cómo hacer las mezclas no apropiadas para que la resistencia del ladrillo sea apropiada. Ajá. Y también con los hornos modificados que se les explicó los beneficios de que una quema homogénea también produce una mejor calidad del ladrillo, ya no tienen pérdidas. Correcto. Antes perdían, por ejemplo, por cada millar un 20% más o menos, y ahora están con menos del 5%. O sea, no solamente, digamos, les han dado tecnología, sino los han capacitado. Exactamente. Y lo que se ha buscado en el proyecto es, aparte de reducir lo que son las emisiones, es incrementar sus ingresos económicos de ellos, ¿no? Porque en muchos casos, si cambian... Es decir, que haya un impacto social, que es el fin de la ONG. Por eso es el apoyo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, se ha observado que se ha incrementado hasta un 40% en los ingresos de los productores de ladrillos, cuando han cambiado su tecnología. ¿Cómo se financian ustedes? ¿Únicamente con fondos suizos o, digamos, alguien que está escuchando esta entrevista y le parece interesante lo que están haciendo ustedes pueda aportar, digamos, al... Bueno, recurrimos a muchos fondos, hemos trabajado incluso con empresas, por ejemplo, las empresas mineras con Antamina en algún tiempo, también en el norte del país, en otros proyectos, pero no, o sea, no es exclusivamente fondos suizos, ¿no? Son diferentes tipos de empresas o asociaciones que proveen fondos, ¿no? Ajá, y ustedes, digamos, pueden trabajar la parte social que a veces la empresa quiere, la parte de responsabilidad social que la empresa quiera trabajar. Sí, con eso, básicamente en estos 50 años se ha trabajado en ese rubro, ¿no? En trabajos sociales, no solamente con fondos suizos, ¿no? Ahora, no es este proyecto de las ladrilleras no es el único que tienen. Han hecho, efectivamente me dices que tienen 50 años en el país, así que me imagino han hecho un montón de cosas, han vivido un montón de cosas, han vivido 50 años, sí, pues han vivido la época del terrorismo también. Claro, sí, Swiss Contact viene al Perú por un convenio con Senati. Ajá. Entonces, para formar jóvenes de escasos recursos, o sea, hace 50 años estamos hablando. Sí, claro. Y para perfeccionarse en la parte de técnica, ¿no? Y posteriormente, durante el terrorismo, después del terrorismo, post-terrorismo, ahí hubo muchos problemas, especialmente para entrar a las zonas. Sí, claro. Pero posteriormente ellos empezaron a trabajar con lo que es la promoción de las pymes, ¿no? Las pymes dando capacitación un poco para insertarse al mercado y bueno, así sucesivamente. En el trabajo de las pymes, ¿qué es lo que han hecho puntualmente? ¿Talleres de capacitación? Claro, también. Talleres de capacitación, demostrativos, visitas de campo. También se trabajó en el sector turismo. Ajá. Para proveerles hacer circuitos turísticos. Creo que se hicieron hace 2 o 3 años, no estoy seguro, en Huaraz. ¿Y este proyecto construye, es la capacitación técnica respecto a estas ladrilleras? No, es un proyecto diferente, pero de alguna forma se va relacionado, pero básicamente es para formar, capacitar, ¿no? Capacitación de albañiles. Yo no soy experto en ese tema, yo estoy más al tanto del tema de las ladrilleras. Ajá. Y en el tema de las ladrilleras, entonces, básicamente, mayor productividad, reducción de contaminación, mejor calidad del producto también podríamos hablar. Claro, sí. ¿Y esto no afecta en competencia a las grandes empresas? No, para nada, porque son pequeños, justamente son artesanales, su capacidad de ellos no es, es demasiado, especialmente si son donde la materia prima es escasa, ¿no? O sea, no es que en cualquier sitio me instalo a 1 kilómetro de ciudad y ahí encuentro materia prima, no, son más alejados, ¿no? Entonces, la finalidad entonces de Swiss Contact es, digamos, lograr el desarrollo de los estratos, de los niveles más pobres del país. Claro, lo que buscamos es estar en contacto con apoyar a las personas pobres, pero usando el enfoque sistémico o de cadenas productivas, ¿no? Poniéndonos en contacto, por ejemplo, con proveedores que
que den el servicio de las maquinarias de, por ejemplo, los ventiladores, por ejemplo. Muchas empresas no desconocían el mercado de los ladrilleros. Entonces, una vez que también se ha contactado con ellos, porque también se fue a visitar a los proveedores de estas tecnologías para decirles, bueno, acá tenemos un potencial mercado, necesitan estos equipos. Entonces, ellos también han pensado en el negocio y algunos se han insertado, ¿no? También se ha recurrido a la parte financiera para créditos, porque ellos, si bien es cierto, para cambiar esa tecnología necesitan dinero efectivo y muchas veces no lo tienen. Entonces se ha buscado, se ha tratado de apoyarlos en ese sentido para que las financieras les otorguen créditos. Ese ha sido un tema complejo, hasta ahora lo sigue siendo, especialmente por el tema que es la informalidad, ¿no? Muchas veces las empresas que son... Pero digamos, la presencia de ustedes da ese respaldo ante las entidades financieras. Claro, porque estamos apoyando y bueno, las empresas financieras son al final, algunos apoyan, otras quizás no les interesa tanto, ¿no? Pero de todas maneras hemos conseguido respuestas positivas. Si quiere conversar con nuestro entrevistado, nos puede llamar al 251-9422, 467-4499. Hay una llamada, me dicen ahora. A ver, aló, muy buenas tardes. Señorita, muy buenas tardes, le agradezco. Nosotros somos de Puente Piedra y estos temas se deben tomar siempre. Mire, el problema son las invasiones en los cerros. Nosotros hemos participado en COP20 y ahora con la participación de la propia autoridad edil de Puente Piedra se ha hecho una enorme invasión por gente delincuencial en todo lo que es alrededor del Zapallar. Ahí han puesto criaderos de animales y todo el aire que choca en los cerros está bajando hacia la población de más o menos cerca de 20.000 usuarios que somos los de Loma de Zapallar. Es necesario que esto, que la autoridad competente tome cartas en este asunto, ya que ustedes están discutiendo esta situación del aire puro. No es posible que haya gente que invada. Esta es una zona del ecosistema sensible y además zona de tratamiento paisajista. Incluso se ha descubierto hasta un camal clandestino. Por favor, y eso es tierra de nadie. Anteayer ha habido una balacera ahí y inaugurado una caseta por el mismo señor alcalde de Puente Piedra. Entonces es necesario que se tomen las acciones del caso y lo invitamos, por favor, a Radio Exitosa a venir a la falda de los cerros de Loma de Zapallar y se van a encontrar con una triste realidad donde hay un problema, se han hecho inmensas carreteras y eso tiene que ser, y es con conocimiento de las autoridades correspondientes. Las invasiones en los cerros está totalmente prohibida. Por favor, sabemos que Radio Exitosa se preocupa por esta situación y ayúdennos, por favor, porque si no dentro de poco ya no vamos a tener absolutamente nada y todos los cerros van a estar copados de puro invasiones con gente que incluso amenaza a los dirigentes. Muchísimas gracias, este señor que nos llama desde el Zapallar, y dice pues algo cierto, ¿no? La invasión finalmente está produciendo efectos en el otro. Claro, sí. A eso iba también, José, me pasó ese detalle, que la importancia de la participación o la intervención de las autoridades o el Estado, los entes públicos, para regular, por ejemplo, en este caso, básicamente vemos que no hubo un ordenamiento territorial apropiado. Bueno, eso ocurre en todas las ciudades del Perú, donde cada uno construye donde le dé la gana y los espacios, todo, queremos como sembrar cemento. No hay planificación para parques, áreas libres, y eso prácticamente es un mal endémico de todas nuestras grandes y pequeñas ciudades. Bueno, las pequeñas todavía podemos corregirlas, ¿no? En general, Miguel, la informalidad y la ilegalidad traen contaminación. No estamos hablando de mineras ilegales, traen contaminación, ladrilleros ilegales traen contaminación, invasiones ilegales traen contaminación. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias, no sé si quieres brevemente agregar algo más para cerrar, muy chiquitito. Bueno, en todo caso, saludar a todo el público oyente. Y por favor, contribuir un poco a reducir la contaminación en nuestro país. Traten de usar, en la medida de lo posible, el transporte público, porque mientras menos carros haya, es mejor. Menos contaminación, caminar, usar la bicicleta. Y esperemos que las autoridades también colaboren con eso, ¿no? Porque hagan avenidas exclusivas para bicicletas, porque acá también es un poco riesgoso ir con las bicicletas. Así es, y no fumen, ya no está de moda fumar. Y sí se puede. Habla una ex fumadora, yo fumaba 2 cajetillas diarias. Y ya hace 4 años que no fumo nada, así que todos los días me felicito a mí misma por darme ánimo. Bien, bueno, gracias Miguel, un placer haber contado contigo. Y ahora nos vamos a conversar.